Para mucha gente hablar de autismo puede ser introducirse en un campo desconocido. Cada vez se estudia más y se investiga más respecto a los niños autistas y se trata de identificar más precozmente. Hoy vamos a hablar de este tema en La Ventana, en nuestro espacio de salud. Juanca, ¿quiénes son nuestros invitados? Hoy nos acompaña Karina Barbero, es psicopedagoga, también está con nosotros Roberto Bastianelli, que es conductista de perro y nos va a hablar sobre la utilización de perros en el tratamiento que pueden ayudar a chicos con autismo. También nos acompaña Luciana Bordas, que es psicóloga y trabaja en el Centro Aurora Pérez, que trata con chicos autistas. Y nos acompaña también Mercedes Riveros, que es mamá de un chico que tiene Asperger, que ya nos va a explicar bien qué es lo que es, y Alejandra Agrello y Jorge Pizarro, que tienen también un hijo con autismo, pero que han hecho un abordaje biológico que también nos van a explicar qué es lo que es. Bueno, creo que esto lo que sirve es para que todos aprendamos un poquito más y no nos extrañen algunas conductas de nuestros hijos. Comenzamos entonces con Luciana Borda, que nos explique un poco. Bien, bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Como decía Juan Carlos, yo formo parte del equipo del CET Aurora Pérez. Bueno, y un poco la importancia de esta conversación tiene que ver con eso, ¿no? Como poner en el tapete la cuestión del autismo, ¿no? Preguntarse qué es el autismo puede disparar múltiples respuestas, de acuerdo con las clasificaciones, digamos, de los manuales diagnósticos y estadísticos. Tiene que ver con un trastorno de la infancia, ¿no? Pero también es importante poder pensarlo como una posición singular de un sujeto, ¿sí? De un modo muy singular que tienen estos sujetos de incluirse en el mundo, ¿sí? Que se caracteriza fundamentalmente por un rechazo al otro, al contacto con el otro, ¿sí? Y si bien hay una variabilidad de los síntomas, lo más importante es que ese contacto con el otro le resulta muy intrusivo y angustiante, ¿no? Luciana, pero primero empecemos por definir, ¿es una enfermedad o es un trastorno? En realidad, desde el área de la psicología hablamos de trastornos mentales, ¿sí? De acuerdo con la clasificación, podría ser pensado, ¿no? como un trastorno de la infancia. Actualmente hablamos de trastornos del espectro autista. Las denominaciones se han ido cambiando desde 1800, que apareció por primera vez esta palabra, hasta que un médico, Leo Kanner, pudo dar en la tecla de hablar del autismo como un trastorno mental, ¿no? La segunda pregunta, sí. ¿Es un problema psicológico o neurológico? Bien, en realidad, en relación a las causas, porque esa pregunta dispara directamente, no hay, digamos, no está comprobado, hay una cantidad de estudios significativos que se siguen haciendo hasta el día de hoy, pero podemos pensarlo, digamos, como un trastorno que no tiene una causa específica y que, por tanto, si bien desconocemos si hay una causa orgánica o no, sí la repercusión es en el plano psíquico, porque tiene que ver con esto, con cómo un sujeto se sitúa en el mundo y construye su realidad. Es un modo muy singular de construir la realidad y de allí todas sus manifestaciones tienen que ver con síntomas que, por supuesto, repercuten en lo psicológico, en lo conductual y fundamentalmente en lo social. Entonces, no hay estudios certeros respecto de las causas, por eso no podemos restringir, ¿no? Decir, bueno, es solo neurológico, muchas veces aparece acompañado de patologías orgánicas, pero no podemos pensar en que esa sea únicamente la causa. ¿Es selectivo, ¿no?, respecto al sexo? Y hay una predominancia en el caso de los varones, ¿no? Por lo menos por ahí en el trabajo que hacemos en el CET, pero tampoco es conclusivo, ¿no? ¿Y los estudios se detecta siempre a la misma edad? Hay una detección, hay una detección temprana del autismo en general, sobre todo ahora que los profesionales han empezado hace un tiempo atrás a formarse, pero es una patología, podríamos llamar temprana de la infancia, es un trastorno en la subjetivación, ¿sí? O sea, los seres humanos, para constituirnos como sujetos, atravesamos una serie de circunstancias, eso nos lleva un tiempo, pero hay ciertas coordenadas que se definen en la infancia. Por tanto, las manifestaciones, los síntomas, que por ahí va a ser importante poder transmitirlos, se detectan en la infancia. Entonces es bastante temprano si hay un interlocutor que es capaz
detectarlo. En este caso sería el médico pediatra el primero que tendría que ver la alerta. Fundamental, porque eso sí hemos podido comprobar que los papás, el primer contacto, por supuesto, en la evaluación de un niño tiene que ver con el contacto con el pediatra mucho antes de poder llegar a algún profesional del área de salud mental específicamente. Entonces, ese trabajo con los pediatras, y creo que hay mucha concientización y empieza a haber, es fundamental, porque en realidad los pediatras son los que van haciendo ese seguimiento de los primeros años de vida, de los primeros años y los primeros minutos de vida. Entonces, la interlocución, digamos, con los pediatras es fundamental para que no se dilate, porque en esto es muy importante, ¿no? Porque conocemos de papás que por ahí van al pediatra con algunas dudas, sin saber de qué se trata, pero algo le pasa a mi hijo, y por ahí si no se hacen las consultas pertinentes, esa consulta se retrasa y por tanto la intervención precoz también. Vamos a ir por parte para darle un orden. Yo diría que vamos a escuchar el testimonio de los papás que como lo detectaron ellos. Perfecto. Pero básicamente al menos 2 o 3 síntomas claves que nos pueden, desde la psicología, que totalmente pueden detectar. En principio, el aislamiento, la retracción del mundo externo, el rechazo al contacto con el otro, las dificultades en el lenguaje, es un signo fundamental. Pero dicen que hasta la forma del lactante, la forma en que toma el pecho, por exacto, ejemplo. Porque esto que digo, un rechazo al otro, tiene que ver con la mirada y la voz fundamentalmente, es decir, no hay contacto generalmente cuando son casos muy precoces, no hay un contacto con la mamá, hay dificultades en el lenguaje, sea que está ausente totalmente o que hay un uso particular del mismo. ¿Puede haber chicos que, por ejemplo, empezaron a hablar y a los 2 o 3 años empiezan con los síntomas? Puede ser, sí, por supuesto. Es decir, se dan estos casos en donde hay algún avance y por algún motivo eso se corta. ¿Sí? A mí me impresionó, buscando antecedentes, una frase: el niño autista tiene una mirada que no mira, pero que traspasa. Exacto. No miran de frente ellos nunca a otra persona. Claro, es que el otro, por eso digo el otro, esto es muy importante que nosotros lo entendamos, ¿no? El otro resulta muy intrusivo y la mirada, como digo, la voz, nosotros, digamos, tenemos como ciertas defensas psíquicas para entender el mundo y ordenarlo. En estos sujetos, por algún motivo, eso no se pudo dar. Ellos tienen un mundo muy particular. Exacto, entonces nosotros pensamos que hay una gran defensa por parte de ellos ante la angustia que implica la mirada y la voz del otro, ¿no? Entonces... Bueno, comencemos entonces con Alejandra Greggio y Jorge Pizarro, que nos cuenten su experiencia. ¿Cómo fue? Buenas noches. Nosotros tenemos 2 hijos, Lucía y Gabriel. Gabriel, a la edad de 2 años y 10 meses, le diagnosticaron TGD con espectro autista en ese momento. Hoy en día tiene 9 años, Gabriel. Esto por nuestra ignorancia, ¿qué significa EGD? TGD. Trastorno generalizado del desarrollo con espectro autista. Esa fue la definición que le dieron cuando le dieron el diagnóstico. A los 2 años y 10 meses, después de mucho batallar, porque los primeros que nos decían no puede ser, es varón, quédate tranquila, ya va a hablar, ya va a hacer esto, ya va a hacer lo otro, eran los médicos. Ahí fue lo primero que tuvimos. Todo eso, yo admito, ha cambiado mucho después, pero al principio fueron ellos los primeros que nosotros lo vimos como papá, el contacto con él, el ver también cómo actuó su hermanita, llevándose tan poca edad, 1 año y 5 meses se llevan. Entonces podíamos ver que habían cosas que del desarrollo normal de cualquier niño no lo hacía. Y a la edad de 2 años ya habían empezado a hacer cosas ya mayores, como por ejemplo el aleteo, el mover en sí, caminar en puntitas de pie, hacer girar, bajo la luz giraba, le molestaba todo lo fuerte, sonidos, luces, todo eso le molestaba, mucha gente, el contacto también. Habían muchas cosas. Y bueno, y no hablaba Gabriel. ¿No hablaba? No. Gabriel hizo un periodo normal, por decirlo, de desarrollo,
hasta los 6 meses en que le colocaron una vacuna. No sé si tiene influencia o si no, pero después de esa vacuna que estuvo tiradito una semana casi, con fiebre y muy decaído, perdió un montón de cosas que él hacía en ese tiempo. Con el fin de despejar dudas, Sí. ¿puede ser el detonante una vacuna? Está en estudio, No se está en sabe. estudio, ¿no? O sea, está en estudio, pero sí lo que podemos pensar ahí es, bueno, ¿qué habrá significado para él, lejos de, pero qué habrá significado para él? Porque una vez son prácticas intrusivas sobre el cuerpo de un sujeto, ¿no? Es decir, una vacuna, uno por ahí, ¿no? Entonces, bueno, por ahí no está comprobado, Sí, pero bueno, no ustedes está pueden ubicarlo muy bien y eso debe tener un valor para él, ¿no? Es decir, escuchar a los papás en cuándo fue el momento en donde ellos empiezan a detectar o sospechan, bueno, eso es importante. No está comprobado que una vacuna pueda producirlo, ¿no? Pero bueno, en el caso de Gabriela... Tampoco está descartado. Tampoco No. está descartado, No, exacto. está en estudio ¿No? todavía. Es un dato a tener en cuenta, porque para él eso significó algo, ¿no? El caso de Mercedes es distinto, porque tiene una particularidad el caso este. El síndrome, lo que pasa que al principio es igual. Es igual. Es igual, ellos cortan la conexión cuando son lactantes, cortan la conexión con la mamá, la dejan de mirar y empiezan con las estereotipias que se llaman, que es para que los papás sepan, los que estén viendo, empieza un aleteo que ellos hacen, que puede ser así, o bueno, para los costados como un pajarito. A mover las manos así. A mover las manos así, bueno, empiezan a hacer movimientos tipo tics. Después fijan a veces la mirada hacia lo horizontalmente, empiezan a girar, a girar, a girar, a girar, y después alaridos, que son como aullidos, no son como una voz, no es una voz humana, digamos. Es como gutural. Es como un sonido gutural. Y bueno, entonces, empiezan a veces, bueno, en el caso de mi hijo sí, a golpearse la cabeza. A golpearse la cabeza contra todo, contra las paredes, contra él mismo, o sea, con la mano. ¿Y a nadie de la familia identifican o se apoyan en él? ¿O sí? No, porque es como, es lo que decía ya la mirada, o sea, es una mirada que, a ver, a uno le duele que no la fije en uno, pero uno está viendo que esa mirada está en algún lugar y no sabes dónde, o sea, no hay un punto. Pero vos sabés que no te está mirando y entonces es como, a ver... La imagen que nos quedó a todos de la película de Dustin Hoffman, de Rayman, ¿es así o no? Porque esa es la que quedó más fuerte en general. Algunas cosas. Algunas cosas sí, algunas cosas sí. Lo que pasa que, bueno... Ya era un adulto, obviamente. Pero ojo, quizás no está la mirada en nosotros, pero uno cree que no está atento a la situación que está viviendo, pero está totalmente atento. Nosotros hemos tenido muchísimas formas en que nos dimos cuenta de eso, porque, por ejemplo, estaba él en otra cosa, haciendo cualquier otra cosa, ni siquiera nos miraba ni nada, y de repente parecía con lo que uno le había pedido al otro, por ejemplo, pasame la servilleta, ¿viste? Y vos decías, ¿y cómo? Si vos se la pedís y es como que nada. Y sin embargo él aparecía y te la pasaba. Claro, ahí está. Hay cosas, viste, en las que no... Igual que no el registro, o sea, él, por ejemplo, eso que yo cuento ahora como anécdota, él, por ejemplo, de ese mismo año, vivíamos en un determinado departamento con determinadas camas, qué sé yo, él ahora me cuenta anécdotas de una memoria perfecta, como si él hubiera estado presente en ese momento. Y para mí estaba ausente. Tal cual. Bueno, vamos con Karina, porque el chico en algún momento tiene que ir a la escuela. Sí, a mí me gustaría por ahí aclarar, porque bueno, evidentemente en esto del trabajo o el tratamiento con respecto a los autistas hay diferentes líneas terapéuticas. Digamos, por ahí la visión que cada uno puede tener de ese niño es diferente. Yo considero el autismo como un trastorno, pero del neurodesarrollo, ¿sí? O sea, en realidad, trastorno, ¿a qué le llamamos trastorno? El trastorno es un conjunto de conductas con ciertas características que coinciden con un cuadro al que se le llama trastorno de Asperger, trastorno del autismo o cada uno con un nombre. Dentro del trastorno del espectro del autismo es muy amplio este grupo de chicos que pueden encajar en este cuadro. Y por ahí para definirlo de una manera más práctica, quiero poner en el caso de Rayman, esta película tan famosa de Dustin Hoffman, él representaba a un autista, ¿sí? Realmente el autista con todas las características, o casi todas las que tiene un autista severo, ¿sí?
que es donde no hay comunicación. En realidad lo que se altera es la comunicación, la relación con el otro, ¿sí? Las habilidades sociales. Son personas con poca flexibilidad de pensamiento, está alterado el lenguaje particularmente porque es una manera de comunicarse. Se irritan fácilmente. Suelen tener berrinches, ¿por qué? Porque son poco flexibles. Claro. Entonces, por ahí ellos pensaban que tal cosa o tal situación iba a ser de determinada manera, no lo es, y tienen berrinches, se golpean, se lastiman. Digamos, bueno, y estas personas, digamos, por eso tenemos como un oscuro, un negro, que sería el autismo grave, que es el caso de la película, y después tenemos un montón de grises en el medio, que están todos los chicos, digamos, o muchos de los chicos que están dentro del espectro del trastorno del autismo, pero que no son el Rayman de la película, ¿sí? Entonces hay chicos con trastornos que tienen algunas características del espectro del autismo, con trastornos del lenguaje, otros sin trastornos del lenguaje, los Asperger, bueno, es como muy variable, ¿no? Entonces, en realidad lo que uno debe hacer como terapeuta es hacer una evaluación de todas las áreas, identificar cuáles son las dificultades que tiene ese niño y, bueno, y trabajar sobre esas dificultades. ¿Pueden desarrollar otras habilidades? En realidad no es que desarrollan otras habilidades, tienen menos oportunidades o más dificultades en algunas áreas, que son las de comunicación, por eso por ahí no miran a los ojos, pero no es que todos los chicos dentro del trastorno del espectro no miran. Algunos miran, otros miran selectivamente, decimos nosotros, por ahí te miran desde lejos, pero cuando vos te acercas no te miran, y hay otros que evitan la mirada. Por ejemplo, el caso de la película, corría permanentemente. Sí. Porque suelen tener como estereotipias, ¿sí? O estos movimientos o correr son, según por ahí la línea en la que trabajo yo, son como descargas o, digamos, autoestimulaciones que el niño tiene a nivel motor, ¿sí? Porque también hay alteraciones motoras, digamos, y bueno, alteraciones en el juego, son chicos que no juegan como juegan con los otros niños, no se comunican como los otros niños y tienen mucho interés en los objetos, ¿sí? Los niños normales o neurotípicos, le llamamos nosotros, que son los que tienen un desarrollo neurológico normal, suelen interesarse por la voz y por la mirada del otro, ¿sí? Sobre todo de la mamá, que es el primer humano con el cual tienen un contacto muy estrecho. Los chicos dentro del espectro, uno empieza a notar desde el momento en que se le da el pecho y a los meses, desde los 6, 9 meses, uno puede empezar a darse cuenta que hay ciertas maneras de relacionarse diferentes, ¿sí? Exacto. Entonces son bebés que uno le está dando de mamar y los bebés normalmente miran a los ojos de la mamá, ¿sí? Mientras la mamá le está dando de mamar, estos bebés por ahí no. Entonces empiezan a seguir luces, les gustan, digamos, les llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con lo visual, ¿sí? Son chicos que les encantan las luces, les encantan las computadoras, los teléfonos celulares, bueno, todo, que giren los artefactos, ventiladores, qué sé yo, lavarropas automáticos, bueno, todo lo que gira les suele llamar muchísimo la atención. Ahora, ¿quien es autista es toda la vida autista? Sí. En realidad, el autismo no se cura. No se cura. Por lo menos desde lo que yo considero, no tiene cura. Lo que sí pasa con los chicos con autismo, que tienen una atención precoz desde muy chiquititos y con un tratamiento intensivo, desde lo que considero como tratamiento, y un tratamiento, o sea, un esquema de tratamiento, digamos, en muchas áreas, porque tienen alteradas muchas áreas por lo general, los chicos pueden mejorar muchísimo y depende obviamente la gravedad de estos grises o este color negro que yo hablaba de un autismo severo, digamos, obviamente los chicos con un autismo grave tienen menos posibilidades de mejorar, pero los chicos que están dentro del espectro tienen muchísimas posibilidades de mejorar. Tal cual. Es una estructura, digamos, y es la clave, comparto totalmente, la intervención precoz, ¿no? Sí, poder intervenir desde temprano, porque eso realmente produce efectos muy distintos, ¿no? Cuando uno puede encontrar, porque decimos, ¿no? Es decir, hay un rechazo al otro, hay una dificultad, no hay un contacto, pero siempre hay una puertita muy chiquita, muy sutil, que hay que tomarse el trabajo, ¿no? Y el tratamiento va por ese lado, tomarse el trabajo de encontrar esa puertita que nos abren para que podamos ingresar. Es decir, hay un rechazo, pero no
absoluto. No cierran totalmente. No, es nuestra tarea encontrar como profesionales por dónde. Roberto, ¿cómo puede ayudar un perro en la adaptación de un chico con autismo? Bueno, esto es uno de los tantos métodos de terapia que hay para la parte de rehabilitación de autistas. La zooterapia es conocida a nivel mundial, la delfinoterapia, la equinoterapia. Lo que pasa es que es muy difícil tener un delfín o un caballo dentro de casa. Entonces, también se hace lo que se llama terapia asistida con perros. Muchos piensan que la terapia la hace el conductista canino. Absolutamente no. La terapia la sigue haciendo siempre el psicólogo. Lo único que hace el conductista canino es preparar un perro especial para utilizarlo como herramienta para que la psicóloga pueda hacer la terapia correspondiente. Es decir, los chicos con trastorno autista es muy común que sean escapistas, que abran la puerta de casa y se escapen y se vayan. O que de golpe están en la vereda y crucen la calle sin previo aviso. O están en la vereda y salen corriendo y mientras llama la madre más corren todavía. Entonces, para poder controlar estas cuestiones hay dos tipos de perros. Los perros que se preparan para la terapia con el psicólogo y el perro de asistencia permanente para los que son chicos autistas. Entonces, para el caso de los psicólogos, al perro se lo utiliza, por ejemplo, el chico autista tiene problema de coordinación psicomotriz muchas veces, tiene problema de vocalización, tiene problema de hipersensibilidad. Entonces se utiliza al perro para hacer los ejercicios que normalmente se resisten a hacer, por ejemplo el contacto visual, el problema de vocalización. Entonces cuando entra el perro es algo animado que llama inmediatamente la atención al chico. El chico quiere participar con el perro, lo que muchas veces no sucede con los psicólogos. Entonces se hace un juego con el perro. Bueno, a ver, vení, vamos a tirar la pelotita. Entonces ya tiene que usar la coordinación psicomotriz para poder arrojar la pelota hacia adelante, en una sola dirección y no hacia arriba o hacia los costados. Entonces le estamos enseñando a tirar la pelota. Tira la pelota, una vez que tira la pelota le enseñamos la parte de vocalización. Por ejemplo, el perro se llama Teo, decirle, Teo trae, para que te traiga la pelotita. Entonces el chico tiene que modular, y modula siempre mal. No, si vos modulas mal, el perro no te la trae. Tenés que modular bien. Entonces tenés que pronunciar bien la palabra para que la traiga. Y el perro va a buscar la pelota cuando el chico le da la orden. Y a la hora de decirle Teo trae, otra vocalización más, el perro la trae y se sienta adelante con la pelotita. Ahora decirle Teo, dame. Y el perrito larga la pelotita. Ahora hay que recompensar al perro. Entonces el perro se le recompensa con un granito de comida. Ahí trabajamos la parte de hipersensibilidad, porque el perro va a alargar el lengüetazo para tomar la comida y el chico va a pegar el grito en cuanto sienta eso. No, si vos gritás, asustás al perro no participa más del juego y vos querés seguir jugando. Sí, un segundo, mira, yo lo hago, ahora lo haces vos. Y el chico resiste con tal de que poder... ¿Cómo preparan al perro? Bueno, la preparación del perro es larga y eso lo hago yo en privado, digamos, porque es trabajo exclusivo con el perro. Después el terapeuta me dice cuáles son los ejercicios que quiere hacer y yo hago que el perro participe con el chico para que haga los ejercicios que la psicóloga quiere que el niño haga. También se lo utiliza para la parte kinesióloga, también para chicos autistas. Los chicos autistas no quieren hacer esa parte de rehabilitación, pero si el perro lo hace junto con ellos... Es muy interesante ese video, si lo pueden ver, muestra todo el caso de cuando el chico trabaja solo con el psicólogo, el chico no hace contacto visual, el chico no quiere tomar la pelota, el chico no quiere participar de la terapia, hasta que entra el perro y inmediatamente se conecta con el perro y empieza a hacer los ejercicios asistido con el perro, obviamente. ¿Qué experiencia han tenido, Luciana, en estos casos? No tenemos experiencia ahora en el centro educativo específicamente, pero resulta, y esto está comprobado, digamos, que esa presencia, la presencia del trabajo con un animal, ¿no? Es mucho menos intrusiva para el sujeto. Entonces por ahí sí puede, y a partir de, como dice, a partir de ese lazo, ¿no? Porque el tratamiento consiste en poder
construir un lazo. No hay tratamiento posible sin el lazo con estos chicos. Y hay que trabajar uno para construir ese lazo. Entonces, por ahí con el perro, digamos, por ejemplo, se puede trabajar. El set es muy nuevo, está, como les contaba, abierto las puertas recientemente, pero por supuesto que se irán sumando, digamos, todas aquellas disciplinas que puedan aportar a eso. Sí es importante que situar, digamos, que no hay un tratamiento único. Se construye un tratamiento, y por lo menos esa es la perspectiva que tenemos en el set, un recorrido único, singular, para cada sujeto. Porque si hay algo que estos sujetos nos enseñan es que lo que vale para el resto no vale para mí, digamos, ¿no? Entonces uno por ahí puede estar muy preparado, quiere ofrecer algo, y el otro dice no. Entonces tengo que empezar de vuelta y decir, vamos para atrás, ¿por dónde vamos? Vos me vas a enseñar. Y hablabas también de una cuestión de seguridad, Roberto. ¿Por qué? Sí, porque el perro, eso se llama perro de asistencia permanente para chicos autistas. Como decía, el chico es escapista, cruza la calle, se escapa, entonces lo que se hace es se prepara un perro específicamente, va seleccionado el cachorro, va adiestrado específicamente para ese chico y va a acompañar a ese chico por el resto de su vida. Entonces los perros se atan al cinturón del chico con una correa muy corta. Entonces el chico aprovecha que mamá no está atenta para agarrar la manija, abrir la puerta y quererse escapar de casa. Pero al perro se le ha enseñado que él no sale si no tiene permiso. Y el perro es muy obediente. Entonces cuando el chico quiere salir, el perro se sienta y hace resistencia. Tiene que ser un perro grande para que pueda sujetar al chico, obviamente. Entonces el perro se sienta y dice, no tenemos permiso. Y no sale. Y por más que el chico tironee, el perro... ¿Qué pasa cuando el perro se muere antes? Los perros normalmente tienen una vida, son perros seleccionados, no son cualquier perro, normalmente son pastores alemanes, golden retriever o son labradores, los perros seleccionados porque tienen una energía equilibrada. Necesito que el perro sea muy equilibrado psicológicamente, que sea un perro que no ataque, un perro que no muerda, un chico que no me vaya a morder al niño, que no me vaya a atacar a otra persona y que no se me vaya a escapar con un berrinche porque se me da también el chico. Si está en celo, entonces, el perro sonamos. ¿Cómo? Si el perro entra en celo. No, porque van todos castrados. Sean machos, sean hembra, todo perro de asistencia va castrado, justamente para evitar ese problema, el problema de marcación. Esos son perros que tienen por la ley 26858 acceso y permanencia a cualquier lugar. Puede entrar a cine, a hospitales, a restaurantes, y nadie puede prohibir la entrada de esos perros. Karina, ¿qué pasa cuando el chico llega a la edad escolar? Y bueno, empieza otro problema. Depende mucho, obviamente, del niño. Como decía ahí la colega, en realidad cada chico es particular, ¿no? En realidad, obviamente, como un montón de otras actividades, es muy importante que el chico se inserte en el sistema educativo. La tendencia, por lo menos de la que comparto, es que los chicos, porque en realidad, a ver, hay algunos niños dentro del espectro que tienen por ahí retraso mental o bajo nivel cognitivo, pero muchos no. Entonces, como los Asperger o otros chicos que por ahí tienen buen funcionamiento cognitivo, aunque tienen dificultades pedagógicas. Entonces, bueno, dada la ley de educación y la tendencia a la inclusión cada vez mayor en el mundo, digamos, no solamente acá en Argentina, la idea es intentar, a no ser los casos muy severos, que los chicos ingresen a la escuela común, siempre, digamos, bueno, por ahí acompañados con DAI o acompañantes terapéuticos y armando con todos los terapeutas, porque normalmente se trabaja en equipo, donde hay psicopedagoga, psicóloga, fonoaudióloga, TEO, bueno, todo un equipo de profesionales alrededor del caso, y entre todos, más la escuela y los papás, se arma... ¿Hay que preparar al grado donde va a ir? Sí. En realidad hay que trabajar con la escuela y con toda la población de la escuela, porque en realidad son chicos, por lo general estoy hablando de un chico que puede incluirse en una escuela común, son niños muy inocentes, son muy literales. Por ejemplo, una vez, bueno, decir, ay, me quiero morir, me olvidé la llave, qué sé yo, y él te dice, ¿cómo te vas a morir? ¿Entendés? Porque no entienden el doble sentido, y los argentinos tenemos mucho vocabulario con doble sentido. Son chicos que no entienden los chistes, no caen, o sea, si otro le hace una broma, es probable que él no se dé cuenta. Entonces, en realidad hay que tener mucho cuidado, pues son chicos con mucha predisposición, en realidad, a que los compañeros le hagan bullying, ¿sí? O sea, que ejerzan sobre ellos, bueno, bromas pesadas y maltrato. ¿Y lo toleran los chicos? No. Y no, se ponen muy mal, porque en realidad ellos se angustian muchísimo, y son chicos que por lo general, ellos vos le decís, tenés que hacer esto así, lo hacen así como uno les dice, porque son literales, y entonces en realidad ellos entienden las cosas exactamente como uno se las explica. Ahora, para la docente es un problema más.
Y a veces sí, a veces Un no, desafío. depende de la Pero docente. es un desafío difícil. Pero bueno, en realidad en esto, a ver, lo importante de esto, de este programa y de que, digamos, es que todos aprendamos, que todos estemos dispuestos. En realidad yo siempre esto lo pienso desde siempre, digamos, creo que más allá de la formación o no, porque es cierto, los docentes no tienen la formación suficiente, los pediatras tampoco tienen, digamos, la formación de este tema. Sí, me decían que en la carrera de medicina directamente no tienen horas dedicadas a tratar el tema de autismo. No, es más, por eso los pediatras suelen decir, no, ya va a hablar, ya va a caminar, ya va, y al final pasa el tiempo y los padres pierden por ahí un par de años que son como cruciales, ¿no? Y no todas las escuelas tienen gabinete psicopedagógico. Y las privadas sí, porque es obligatorio. El tema es que las del Estado, que debería ser, como es obligatorio, debería tenerlas y no los tiene. Entonces tenemos gabinetes que no tienen los profesionales necesarios y, digamos, la escuela del Estado no suele tener, en general, el gabinete dentro de la escuela para trabajar con los docentes y con los alumnos. Claro. Y con los padres de esos niños, ¿no? Porque la inclusión efectivamente implica que es una oportunidad muy grande para muchos. También hay que saber aquellos casos en los que no. Y hay otro recorrido, otra propuesta para ese niño, pero la inclusión implica una modificación de todos, ¿no? De todos los que están ahí. No solo del niño SUDAI, sino la docente, el grado, la escuela. Pero me dicen que bien trabajado incluso mejora ciertas actitudes de grupo de los chicos. En realidad, por eso la tendencia en el autismo es que ingresan a escuelas comunes, si el chico puede, porque en realidad esto lo ayuda muchísimo a mejorar su diagnóstico. ¿Sí? Podríamos hablar de Asperger, ¿por qué no nos explicamos eso? Bueno, Asperger es el apellido del que descubrió el síndrome, Hans Asperger, austríaco creo que era. Él se muere en el 80 y el síndrome reconocido, digamos, como síndrome entra al DSM-4, que lo pueden explicar, es donde está, es como el Vademecum, donde están todas las patologías. El manual psiquiátrico internacional. Claro, un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que funciona, digamos, como referencia para todos aquellos que hacen intervenciones desde ese lugar, ¿no? Es decir, más allá de los distintos lugares. Entonces, eso incluso para dar un diagnóstico, cada uno tiene un código, entonces, bueno, los profesionales dicen diagnóstico y ponen ese código. El Asperger entra en ese libro, en ese Vademecum, entra en el 94. Y nada, el 94, o sea, en esto es muy poco tiempo. Lo que va a evolucionar. Sí. Aparte, no, entra como así, síndrome de Asperger, como una especie de homenaje a este hombre, pero no dicen cuáles son siempre las características del Asperger están descritas no desde la primera infancia, están descritas cuando él más o menos tiene 5 años, cuando entra a la escuela. Entonces, para mí, hasta que él no entró a la escuela, era autista. Después pasó, claro, porque no. Pero, por ejemplo, ¿le cuesta aprender o no? No tiene, lo que le cuesta, a ver, aprender. Puede ser que le cueste aprender igual a una Asperger. A ver, a un Asperger no es que le cueste aprender. Lo que pasa es que es selectivo. Él aprende lo que él se le da la gana. Y lo demás, además, tienen después, a partir de los 11, 12 años, una pedantería, porque ellos tienen tanto background de información que uno, por ejemplo, dice, ay, mira la estrella, eso no es una estrella, eso es un planeta, una galaxia, porque pertenece a tal cosa, B, beta. Y entonces vos decís, y entonces quedan como pedantes, pero ellos tienen esa respuesta ante los demás. Entonces, bueno, a veces no es que tenga esas dificultades la del aprendizaje, que son muy impermeables a lo que uno quiere proponerles. Ellos son selectivos y a su vez se sienten permanentemente decepcionados porque ellos buscan en Internet. Entonces, y en Internet no todo lo que dicen es tal cual lo que dice su mamá o lo que dice su maestra. Entonces ellos van a hacer una versión paralela de esa información. Entonces están permanentemente también desafiando. Cuando pasan los 12 años, ya la mamá, que es con el único más o menos que venía, también pasa a ser una persona, son muy autoexigentes y a su vez, por ejemplo, ellos pueden estudiar literal, van a una prueba y si no tienen una adaptación curricular, que en eso es lo que hacen justamente los profesionales externos, a él le hacen hacer una abstracción, por ejemplo, une con flecha o pon verdadero o falso. ¿Qué hace con tanta información? O sea, ¿cómo la resume? Entonces tienen fracaso escolar. No porque no sepan, sino porque no pueden tampoco adaptarse a la... El conocimiento no lo pueden adaptar a la forma que se lo han planteado. Claro, tal cual. Entonces es tan subjetivo que o sea, no hay una regla general que uno dice, bueno, mira, yo con esta adaptación fue un éxito. No, todos los días es ver cuál es la propuesta de la escuela. ¿Tu hijo está escolarizado? Sí, está en 6º grado, el año que viene ya empieza el secundario.
Está bien. ¿Qué es lo que es el abordaje biológico? Médico, o sea, pero con respecto a la medicina natural, digamos. Se cambia la alimentación del niño. Cambiamos las cosas que está íntegramente relacionado lo que es el cerebro con el estómago, con la parte intestinal, y ellos tienden, por estudios realizados, se sabe que tienden a tener un problema de mala absorción de los alimentos. Al tener una mala absorción de los alimentos, esto hace que todo esté mal, el crecimiento, las defensas, todo. Entonces, bueno, son niños que... ¿Puede ser algo similar a lo que es celiaquía? Tienen, sí, porque el intestino de ellos no absorbe los nutrientes como los celíacos. Es parecido. Y en el caso de ustedes, el hijo de ustedes tiene una dieta especial. Tiene una dieta especial, es sin TAC, sin azúcares, sin conservantes y sin colorantes. Que ¿Y son han mejorado el glutamato, con la dieta? que es lo que... Sí, muchísimo. La vida de él ha mejorado en sí. Toda. Empezando, dejó de tomar el Risperdal, dejó de tomar todas las otras cosas que lo dopaban quizás, un poco. y lo tenían como contenido, pero el problema de todas esas medicaciones es que en un futuro es el gran problema. Claro, tienen efectos que después se van a notar. Muy mal, sí. Respecto de eso es muy importante poder situar el uso, y comparto el uso de la medicación en la infancia en general y específicamente en el caso de los trastornos autistas, porque no hay una medicación que nosotros pudiésemos decir para el autismo. Cuando se hace un uso farmacológico que tiene que ser muy pensado, restrictivo, digamos, muy bien evaluado, ¿no? Se apunta a poder acotar algunos síntomas que obstaculicen la vida, ¿no? de ese sujeto, pero no hay un tratamiento farmacológico directo, ¿no? Es decir, no decimos, este medicamento no, se usan psicofármacos en general que pueden tener un efecto, pero bueno, eso nos lleva a plantear la cuestión de la medicalización en la infancia, ¿no? En realidad se medica el trastorno específico. El chico es inquieto, no para de correr todo el día, entonces se le da una medicación para que deje de hacer eso. En realidad no hay una medicación para el autismo, hay medicaciones para los distintos síntomas. Lo que pasa con el tema de la alimentación, en realidad, obviamente esto está en estudio, se está investigando, pero bueno, son chicos que tienen a nivel, o sea, tienen, digamos, una integración sensorial a veces alterada, ¿sí? Entonces, todo lo que también comen, como cualquier niño normal también, el azúcar, los colorantes y todo esto lo alteran, pero no se nota tanto. Tal vez en chicos que tienen mucha alteración conductual y sensorial, se modifica la alimentación y es probable que se empiecen a ver, como han visto ellos, avances en su y modificación en la conducta. En los últimos minutos en un terreno que también puede ser complicado. El chico llega a una edad y se puede enamorar, ¿sí? Puede formar una familia. Sí. Es normal estas cosas, ¿cómo va a ser esa relación? Y tiene que ver con esa relación que puede hacer con el otro, ¿no? Habrán distintas... Esto me parece, Juan Carlos, fundamental. Cada caso es único. Tenemos una generalidad, pero cada sujeto es único, ¿no? Entonces en eso se podrá llegar, ¿no? Sabemos que está esa dificultad, pero no tenemos por qué descartar y decir, no va a poder, no lo va a lograr. Si hay algo, no tenemos un techo en ese sentido, decir, no lo va a poder hacer. Veremos cada sujeto qué recorrido hace y cómo hace para encontrarse con el otro y con el otro sexo, digamos, que siempre genera para cualquiera de nosotros una dificultad. ¿Cómo se están preparando ustedes en ese tema? Porque Mercedes, imagino con hijos de 12, 13 años. Yo tengo un hijo mayor que es el que lo está preparando en realidad. No, mi hijo mayor está también adolescente, incluso tiene novia, tiene mucha complicidad entre ellos y bueno, entonces me imagino, él está muy interesado en el noviazgo del hermano y en preguntarle todos los detalles habidos y por haber de su relación, pero todavía no se ve él en esa situación, ni siquiera me ha dicho me gusta alguna chica, nunca. Lo que sí, se lleva mucho mejor en el grado con sus compañeras mujeres que con los varones. Realmente
eso que ella que dijo Karina del tema del bullying, y son presas de bullying. Ahora, que no hace falta, para decir bullying, bueno, uno tiene que decir es un acoso reiterado, es algo recurrente. No, pero burla sí. Sí, y bueno, el no invitarlos a los cumpleaños, ese tipo de cosas, se sienten. Y uno cree que él evita que no las sienta, que no las perciba, pero alguna fotito de WhatsApp termina viendo, algo se llega enterando y me dice, ¿y por qué no fui? Y es que es que justo ese día, así que bueno, hacerle planes paralelos a veces a los eventos donde él es discriminado, irse de clubes, porque como dijo el profesor, ellos escapan, tienden a escaparse y no sienten el miedo, no lo perciben, entonces se pueden atravesar la Panamericana. Bueno, irse, o sea, empezar como también uno a adaptar. La adaptación es de la familia, de todos. ¿Y la parte afectiva fue cambiando con los años? Yo siempre hablo de mí. Yo, si bien sí tengo contacto con otros chicos con autismo, porque me fascina el tema y porque he estado estudiando para eso, son sumamente, como dijo ella, esa inocencia está acompañada también de una ternura. Cuando ellos logran, digamos, ese vínculo, sobre todo del abrazo, del tacto, son sumamente demostrativos, al punto que a veces son invasivos con el otro. O sea, una vez que ellos han logrado, digamos, romper esa barrera, se te cuelgan, son medios que tenés que después decir, no, bueno, ahora un poquito de distancia. Y con el arte, es decir, vos has actuado en diferentes obras, todo. ¿Tiene algo, lo puede ayudar o no? Sí. Mira, a mí, en realidad, mi formación, yo nunca he llevado lo de afuera, es para mis trabajos, y en mi casa yo no actúo, sí, por ahí soy muy expresiva en esto de contar cuentos, soy muy exagerada, para que él, por imitación, terminar entendiendo ciertas cuestiones de disgusto que a veces otros papás lo hacen con tarjetas que se llaman pictogramas, donde pues la cara triste, la cara contenta. Bueno, yo eso por ahí lo hacía yo, no me compré un pictograma. Y siempre, como yo soy muy extrovertida, entonces bueno, mis hijos son verborrágicos, tienen muchas cosas de mí, o sea que sí tiene que ver la familia muchísimo en la influencia. Tal cual, digamos, son recursos que uno puede usar, digamos, para un fin terapéutico, por supuesto. El arte, ahí en el set tenemos talleres y podemos dar cuenta, digamos, de música, teatro, cada uno tiene su recurso, porque es importante situar que los síntomas no son, en todos, digamos, a eliminar, porque nosotros confiamos, en primera instancia, ¿no?, que cada síntoma, cada cosa que el chico hace, que para nosotros puede ser muy problemática, es una construcción de él. Entonces, vamos a partir de eso, que por ahí para muchos sea lo único que puede hacer, aletear sus manos, girar, quizás lo único que trae. Hay otros que tienen muchos recursos, pero por ahí eso único, en lugar de eliminarlo, buscamos explotarlo, digamos, ¿no? A partir de ahí, entonces, por ahí estos recursos visuales, auditivos, los usamos y de ahí entramos. Estamos ya, ¿no?, pasados en tiempo. Quedaría una sola pregunta. Si yo tengo un chico autista acá, lo que le pueden brindar en San Juan, ¿es lo mismo que se le puede brindar en otros centros o estamos más atrás? ¿O dónde lo enviarían ustedes? Y yo creo que San Juan está creciendo como está creciendo la ciencia, pero bueno, es cierto que somos una ciudad alejada por ahí digamos, del centro del país, y esto hace que en realidad la formación sea más difícil. Es muy cara, digamos, entonces, bueno, en realidad y en general, bueno, como todo esto lleva tiempo y bueno, y hay poca gente formada en San Juan. Tal cual, pero para trabajar con autismo. Digamos, el centro es del Estado, digamos, ¿no? Es decir, es la primer provincia de toda la Argentina que cuenta con un centro estatal. Yo agradezco la presencia de Roberto, que ha sido un descubrimiento para nosotros, y ver todo lo que se puede hacer, en este caso con los perros, pero me imagino que con otros animales también.